10:41, nos vamos a ir a otro tema para hablar del proyecto de reconstrucción que está en trámite en el Senado. De hecho, hace un rato veíamos imágenes de ese trabajo que están realizando los senadores en la Comisión de Hacienda en particular. Y vamos a conversar precisamente con uno de sus integrantes, el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, está con nosotros. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. De comisión para que conversemos. Exacto, lo estábamos viendo recién en la transmisión ahí desde el Senado, escuchando su intervención y a la senadora Chiccardini. Senador, bueno, partamos por su mirada sobre el inicio de este debate. Recién están en la segunda jornada de trabajo en torno a este proyecto en el Senado en particular. ¿Qué percepción tiene usted sobre el ambiente, la disposición que hay para poder avanzar en un acuerdo algo más amplio en torno a este proyecto, senador? Sí, mire, primero que todo, es importante que cuando uno parte un debate tan importante para el país, tengamos todos los antecedentes sobre la mesa. El gobierno todavía debe presentar su informe financiero, debe presentar todavía cuál va a ser su meta fiscal, que tiene un plazo legal hasta el 11 de junio, que todavía no presenta esa meta fiscal, por tanto es difícil que podamos concentrarnos en el proyecto en sí todavía, estamos en la etapa de diagnóstico. A priori, lamentablemente siguen las críticas del Consejo Fiscal Autónomo sin resolver. Recordemos que la crítica fundamental era que la metodología de cálculo estaba no dentro del rango que establece la Comisión Marfan, sino que el propio gobierno establece un valor central para proyectar su recaudación en función del crecimiento, que es no la más pesimista, que es la que se ocupa para actuar responsablemente. Por tanto, lo que se espera que se recaude fiscalmente en función del eventual aumento del crecimiento no se compensa. Y ese es el principal problema que tenemos, que es lo que lleva finalmente a recortar el presupuesto en hospitales, en jardines infantiles, en listas de espera o en los municipios. Así que estamos hoy comenzando ese debate, al menos tenemos nosotros la disposición de dialogar y de presentar nuestras propuestas. Hasta ahora las dudas tienen que ver con asuntos de recaudación fundamentalmente, de los efectos fiscales que este proyecto genera y también de los resultados que se pueden obtener con alguna de las medidas. Escuchábamos, por ejemplo, a la senadora Chiccardini en lo que alcanzábamos a escuchar hace un rato en vivo sobre las dudas por los instrumentos de fomento al empleo, ¿no? Por la vía de este crédito que se le ofrecería a las empresas. ¿Cuáles son sus dudas principales entonces, senador? ¿Cuáles son los temores que usted tiene sobre este proyecto? Entendiendo que un asunto es la valoración que se hace de algunos instrumentos, por cierto que ustedes no los comparten, legítimamente tienen una diferencia respecto a lo que cree el gobierno, pero otros son las dudas de los efectos y los riesgos asociados a la iniciativa. Sí, yo creo que hay tres cosas principalmente. La baja del impuesto a las grandes empresas debiese tener algún tipo de compensación para que no se genere un hoyo fiscal que amenace con recortar derechos sociales. Esa es una crítica central que tiene que ver con la baja del impuesto corporativo, que el gobierno insiste en que estamos en una tasa sobre la OCDE, que es real, pero el problema es que el cuento completo es que la OCDE también tiene tasas de rentas personales más altas para compensar. O sea, los ricos en los otros países como España, como Francia, como Portugal, como Dinamarca, pagan personalmente más impuestos. Por eso las empresas pagan un poco menos. Claro. Esa es una cuestión que hay que exponer claramente. El gobierno no está subiendo hoy día la tasa el impuesto de las personas más millonarias de Chile. Por tanto, ese déficit no se compensa solo con crecimiento e inversión de las empresas. Lo segundo es que el gobierno plantea efectivamente un crédito al empleo que, quiero ser muy franco, porque en campaña el presidente Kast prometió 600.000 empleos. La cuenta pública, él establece como meta 300.000 empleos. Y el crédito fiscal, ¿qué significa? Es una doble reducción tributaria que se le hace a las empresas por trabajador contratado entre el rango de un sueldo de 550.000 pesos a 850.000 pesos. Por tanto, va a haber una doble reducción tributaria, pero a los trabajadores que ya están contratados, no a nuevos trabajadores que eventualmente podrían ser contratados. Por eso, nuestra pregunta es al ministro, ¿esto tiene la utilidad para crear nuevo empleo? Porque según la ex candidata Evelyn Matei, esto es una cuestión inútil y que por lo demás cuesta mucha plata. Entonces, sería un doble beneficio a la empresa. Y tercero, con esto cierro, el gobierno propone que cuando se anule una resolución de calificación ambiental de un proyecto, se le restituyan los gastos a esa empresa.
Yo la verdad es que no sé eso si existe en alguna parte del mundo, pero te pongo el ejemplo de el caso de Hidroaicén o la resolución de calificación ambiental anulada de alguna minera por Ujú. dañar el medio ambiente. ¿Cuánto le habrá salido al Estado de Chile? Entonces, este gasto, que es incierto, que es contingente, también se debería restar a el gasto fiscal y, por tanto, el agujero fiscal se haría más profundo. Devolverle la plata a las empresas que violaron la norma ambiental, eh, creo insisto, no sé si existe en alguna otra parte del mundo. Ujú. Esas son las dudas centrales que en el momento de hoy hemos planteado, pero bueno, estamos comenzando la discusión, así que Sí. esperemos que el gobierno tenga también la voluntad de cambiar su idea inicial. Bueno, senador, a propósito de esa voluntad del gobierno, que me detengo en un tema. Por ejemplo, usted plantea que la compensación que se debería generar para la rebaja en el impuesto a las grandes empresas desde el punto de vista de la recaudación fiscal es un tema central. ¿Usted cree que hay disposición del gobierno para ir generando cambios de ese calibre? Porque una cosa es hacer modificaciones más de la periferia del proyecto, otra es entrar ya como en el corazón del asunto. Absolutamente. Yo creo que hoy el gobierno debe adoptar esa posición de ampliar el margen de análisis que ellos tienen y de tratar de incorporar ideas nuevas. En Chile, el 1% más rico de la sociedad acumula cerca del 27% del Producto Interno Bruto. En Chile, el 2% de las empresas del país son grandes empresas y concentran el 90% de las ventas del comercio. Entonces, cuando estamos hablando de que los más millonarios en Chile, no por un fetiche ni porque estemos en contra de los millonarios ni nada por el estilo, no, solo porque tienen una responsabilidad solidaria con el resto de la sociedad, debiesen pagar más impuestos. El impuesto a la renta personal de las personas más millonarias en Chile es menor a el impuesto de los países desarrollados para este mismo tipo de patrimonios. Y esto no se trata de ser muy de izquierda. Estamos hablando de países socialdemócratas, países capitalistas, países que efectivamente tienen una tasa nominal de impuesto corporativo más baja, pero que saben que la desigualdad también es un problema para la economía. Porque Mm. cuando tienes mucha gente ganando, digamos, en la línea de la pobreza o solo un poquito más, consumen menos, ese menor consumo no dinamiza la economía y por tanto esa concentración de riqueza en la cúspide social y que al resto solo le chorrea un poquito, es perjudicial para la economía porque la estanca y no le da dinamismo. La idea de justamente poder Senador. aumentar el impuesto a las rentas más altas es que eso también permita una mayor equidad social y también activar la economía. Senador, ahora el gobierno también ha definido sus propias líneas rojas de alguna manera, ¿no? El presidente lo dijo en una serie de entrevistas del fin de semana pasado, antes de la cuenta pública, que el tema de la competitividad tributaria era fundamental para el gobierno. El propio ministro Quirós habló en su momento en un seminario en Clape Sucé que también él se encadenaría a este crédito tributario para el empleo, en fin. O sea, hay algunos asuntos de los que el gobierno derechamente no está dispuesto a transar. Mi pregunta es si es que otros aspectos como la invariabilidad tributaria son suficientes para llegar a lo que se busca, un acuerdo algo más amplio. Mire, para ser bien franco, siento que en el corazón el gobierno no va a ceder y eso nos impide a nosotros votar a favor de la idea de legislar. Ujú. Yo creo que en el resto de los aspectos nosotros vamos a luchar porque esta reforma sea lo menos dañina para las arcas fiscales, sea lo más estable políticamente y allí los temas de invariabilidad tributaria queremos sacarlo de la ecuación, el tema del crédito al empleo, convertirlo en un apoyo del subsidio a la pequeña empresa para la Ujú. contratación de mujeres y de jóvenes y en la restitución de los gastos por la resolución de calificación ambiental anulada, sacarla. Si ya Chile es un ejemplo también de una buena gestión ambiental y esto rompería la tradición desde el año 97, desde que se creó el Ministerio de Medio Ambiente. Así que son varios elementos que están sobre la mesa. Espero que el gobierno tenga una disposición real. Nosotros vamos a presentar nuestras propuestas, pero pedimos al gobierno que nos ponga método, plazo, una comisión técnica y que en función de eso podamos hablar en serio. No vamos a hacer un tsunami de indicaciones. Aquí la cuestión es sencilla. Aquí lo que vamos a hacer es una propuesta concreta Ujú. y el gobierno tendrá que definir si es que quiere aprobar esto por un voto o si quiere también el apoyo transversal dentro del Senado. Esa propuesta concreta se va a basar en lo que ya entregaron como documento distintos centros de estudios progresistas en la Cámara de Diputados. Así es, tal Ujú. cual. Nos hemos reunido con ellos hace 2 días, estuvimos con los centros, estaban analizando, mirando una mirada técnica plural
Y en función de eso, tenemos la convicción de que el proyecto que plantea el gobierno es radical, refundacional en lo tributario y que no compensa el déficit fiscal que va a generar la baja del impuesto corporativo. Ujú. Estamos conversando con el senador Diego Ibáñez del Frente Amplio. Una última pregunta, senador, respecto a los tiempos también que se va a tomar este proyecto. El gobierno espera despacharlo dentro de julio. ¿Cómo ven ustedes esos plazos que se está imponiendo? Mire, yo creo que hay que darse el tiempo para revisar lo que digan los expertos. Queremos invitar al Consejo Fiscal Autónomo, queremos invitar a expertos académicos, a las universidades. Ujú. Estamos hablando de un proyecto que va a impactar en un cuarto de siglo. Imagínese usted que la invariabilidad tributaria está planificada para que no se puedan cambiar las condiciones en un cuarto de siglo, lo que significa para las próximas generaciones. O sea, va a tener una persona que va a nacer, va a ir a la escuela, va a ir al colegio, va a ir a la universidad y recién cuando salga de la universidad va a poder incidir en materia tributaria. Creo que el desafío es mayor, no podemos esto, digamos, zanjarlo de un día para otro, así que le pedimos al gobierno que se dé el tiempo necesario para discutir esto con seriedad y responsabilidad. El senador Diego Ibáñez con nosotros aquí en CNN Chile Radio. Senador, gracias por este contacto y la entrevista, muy amable. No, gracias a ti. Ahora vuelvo rápido a la televisión. Un Sí, abrazo. ahí lo Chao. seguimos, gracias. Buenos días.